Hola a todos, mis queridos amigos y seguidores de este espacio. Qué alegría inmensa tenerlos de vuelta por aquí un día más. Espero de corazón que estén súper bien, llenos de energía y con muchas ganas de que empecemos a desgranar juntos un tema que estoy segura, les va a encantar y a tocar las fibras más sensibles de su corazón. Hoy vamos a sumergirnos en un universo fascinante, uno que todos hemos experimentado en algún momento, o quizás estamos viviendo ahora mismo. Vamos a hablar de algo tan poderoso, tan etéreo y a la vez tan real que tiene la capacidad de hacer maravillas en nuestras vidas. Y sí, lo han adivinado porque el título ya les da una pista grandiosa, vamos a explorar la mágica idea de que el amor detiene el tiempo. ¿Suena un poco loco? Quizás. ¿Es posible? Sigan conmigo y lo descubriremos. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta aventura, recuerden, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguna de nuestras charlas, ninguna de nuestras exploraciones. Su apoyo significa el mundo para mí y para esta comunidad. Imaginen por un instante, están ahí viviendo su día a día, con las prisas, las tareas, los relojes que nunca paran. Y de repente sucede. Llega esa persona, ese momento, esa conexión especial. Y en ese instante el mundo se detiene. El tic-tac de los relojes se desvanece, las preocupaciones se disipan, y solo queda la inmensidad de ese instante compartido. ¿Han sentido eso alguna vez? Esa sensación de que el tiempo se estira, se vuelve maleable, casi como si ustedes tuvieran el control sobre él. Es como si el universo entero se detuviera para regalarles ese momento de pura conexión. Y no estoy hablando solo del amor romántico, aunque claro, es uno de los protagonistas más potentes de esta historia. Hablo de cualquier forma de amor profundo, el amor de familia, el amor por un amigo verdadero, el amor por una pasión que nos consume. Cuando el amor está presente, puro y auténtico, parece que activamos un interruptor interno que modifica nuestra percepción de la realidad, y el tiempo es uno de los primeros en ser afectado. Y es que pensemos en la ciencia, ¿verdad? Porque aunque suene a fantasía, hay explicaciones que nos acercan a entender esta maravilla. Desde una perspectiva psicológica, cuando estamos enamorados o profundamente conectados con alguien, nuestro cerebro libera una cascada de neurotransmisores y hormonas. La oxitocina, la dopamina, la serotonina, son como pequeños cócteles de felicidad y bienestar que nos inundan. Estas sustancias químicas pueden alterar nuestra percepción sensorial, incluida la del tiempo. Cuando experimentamos emociones intensas y positivas, nuestro cerebro tiende a enfocarse en el presente, en la experiencia en sí misma, minimizando la conciencia del paso del tiempo. Es como si nuestro cerebro, en su afán por disfrutar al máximo ese momento placentero, pusiera el tiempo en pausa. Además, el concepto de flow, o estado de flujo, descrito por el psicólogo Mieli Csikszentmihalyi, se alinea perfectamente con esto. Cuando estamos completamente inmersos en una actividad que amamos, que nos desafía de forma equilibrada y nos absorbe por completo, perdemos la noción del tiempo. El amor, en sus diversas formas, puede ser ese catalizador perfecto para entrar en estado de flujo. Imaginen a un artista pintando su obra maestra, a un músico componiendo la melodía de su vida, o simplemente a dos personas teniendo una conversación profunda y sincera, donde cada palabra es un tesoro. En esos momentos las horas parecen minutos, y nos preguntamos dónde se ha ido el tiempo cuando el momento llega a su fin. Es porque el amor y la conexión genuina nos llevan a un estado de presencia absoluta. Pero no nos quedemos solo en la teoría. Piensen en esos recuerdos vívidos que tienen de momentos felices, de encuentros especiales. ¿Qué tienen en común? Seguramente la sensación de que ese momento se alargó, se hizo eterno. Son los atardeceres compartidos, las risas contagiosas, los abrazos que curan el alma. Cada vez que nos sentimos amados, que amamos, que compartimos un momento de genuina conexión, activamos esa capacidad innata de nuestro ser para hacer que el tiempo se vuelva nuestro aliado, en lugar de nuestro enemigo. Y aquí es donde entra la belleza de la nueva romántica. Ya no se trata solo de los poemas melancólicos o las cartas de amor eternas, aunque tienen su encanto. La nueva romántica celebra el amor en su estado más puro, en su capacidad de transformar, de inspirar, de hacernos sentir vivos y presentes. Es el amor que se manifiesta en pequeños gestos, en miradas cómplices, en el apoyo incondicional. Es ese amor que cuando se encuentra, siente que el universo conspiró para unir dos almas,
y en ese encuentro, el tiempo deja de ser una limitación y se convierte en una extensión del sentimiento. Imaginen la letra de una canción que hable de este fen. No. No sería una canción triste o desesperada por un amor perdido, sino una oda a la magnitud de un amor encontrado. Sería una canción que describa la euforia, la calma, la certeza que trae consigo la conexión. Podría empezar con esa sensación de rutina, de que los días pasan sin pena ni gloria, y de repente, ¡boom! Aparece esa luz, esa persona que te saca de tu propia burbuja y te enseña que el tiempo es solo una construcción. La música subiría de intensidad, el ritmo se volvería más pausado pero lleno de emoción, como un latido sincronizado. Las letras hablarían de cómo, al estar juntos, el mundo exterior se vuelve irrelevante. Las responsabilidades, las citas, las preocupaciones, todo se desvanece ante la magnitud de ese amor que lo impregna todo. Piensen en una escena de película. Dos personas se encuentran por primera vez, y en ese cruce de miradas, el sonido ambiente se apaga. Solo se escucha el latido de sus corazones. Los demás personajes se mueven en cámara lenta a su alrededor, mientras ellos dos están en su propio universo. Es esa magia visual que intenta capturar lo que sentimos internamente. Y eso es precisamente lo que la idea de que el amor detiene el tiempo nos sugiere, que hay momentos tan intensos, tan significativos, que alteran nuestra percepción de la realidad. Y no solo hablamos de amor romántico. Piensen en el amor de madre o padre hacia un hijo recién nacido. Esa conexión primitiva, ese vínculo inquebrantable. En esos primeros meses, las noches se vuelven eternas, pero al mismo tiempo el tiempo parece volar. Mirando a ese pequeño ser, cada segundo es precioso, cada gesto es un milagro. El cansancio desaparece, las preocupaciones se reducen a lo esencial. El amor se convierte en un escudo, y el tiempo se adapta a esa nueva prioridad. O el amor por la familia reunida en una ocasión especial. Las conversaciones fluyen, las anécdotas se comparten, las risas resuenan. Aunque solo sean unas horas, se sienten como un festín de tiempo, un espacio donde el reloj no tiene cabida. Se crea una burbuja de afecto que nos protege del paso implacable de los días. La clave aquí es la conexión. El amor en todas sus vertientes es ante todo conexión. Y cuando nos conectamos de verdad, cuando somos capaces de ver y ser vistos, de sentir y ser sentidos, es cuando la magia ocurre. Es cuando el tiempo se convierte en un lienzo en blanco donde pintamos nuestros momentos más preciados. Ahora, ¿cómo podemos fomentar y cultivar esta capacidad de detener el tiempo a través del amor en nuestras vidas? Primero, la presencia. Estar realmente presentes en cada interacción, en cada momento. Dejar el teléfono a un lado, apagar las distracciones y enfocar nuestra atención plena en la persona o la actividad que tenemos delante. Esa atención plena es un portal directo a la atemporalidad. Segundo, la gratitud. Ser conscientes y agradecidos por los momentos de amor y conexión que experimentamos. Cuando valoramos esos instantes, les damos más poder, más significado. Y al darles significado, el tiempo se expande para abrazarlos. Tercero, la vulnerabilidad. Permitirnos ser auténticos, mostrar nuestras verdaderas emociones y abrir nuestro corazón. Es en esa apertura donde la conexión más profunda florece, y es esa conexión la que tiene el poder de ralentizar el tiempo. Y por último, la celebración. Celebrar los pequeños y grandes momentos de amor. Ya sea un café compartido con un amigo, una cena en pareja, o un logro familiar, cada celebración es una afirmación de que hemos encontrado algo valioso, algo que merece ser atesorado, y que el tiempo por un instante se ha detenido para rendirle homenaje. Este concepto de que el amor detiene el tiempo no es solo una fantasía poética, sino una realidad que podemos experimentar y potenciar. Es un recordatorio de que la calidad de nuestras experiencias, no la cantidad de tiempo que pasan, es lo que realmente importa. Y son los momentos de amor profundo y conexión genuina los que más profundamente nos marcan y nos hacen sentir que la vida, en su esencia más pura, es atemporal. Así que, mis queridos amigos, la próxima vez que se encuentren en un momento de pura conexión, de amor profundo, de esas risas que les hacen doler el estómago y les llenan el alma, deténganse un instante. Sientan como el mundo a su alrededor se desvanece, como el tic-tac del reloj se silencia. Disfruten de ese instante robado al tiempo, porque es en esos momentos donde reside la verdadera esencia de la vida. La vida es un compendio de momentos y los momentos de amor son los que verdaderamente nos detienen,
nos marcan y nos hacen sentir que el tiempo, en su fluidez, a veces, se rinde ante la fuerza del corazón. Hemos explorado hoy cómo el amor, en sus múltiples facetas, tiene la increíble capacidad de alterar nuestra percepción del tiempo, creando instantes que se sienten eternos. Hemos hablado de la ciencia detrás de estas sensaciones, de cómo las emociones y la conexión genuina pueden alterar nuestra percepción temporal. Y lo más importante, hemos reflexionado sobre cómo podemos cultivar activamente estos momentos, aprovechando la presencia, la gratitud, la vulnerabilidad y la celebración para hacer de cada instante de amor una experiencia atemporal. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta hermosa charla. Ha sido un verdadero placer compartir estas ideas con todos ustedes. Ahora, me encantaría saber qué piensan. ¿Han experimentado ustedes esta sensación de que el amor detiene el tiempo? ¿En qué momentos? Me encantaría leer sus historias y reflexiones en los comentarios aquí abajo. Su participación enriquece enormemente nuestra comunidad. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha tocado el corazón o les ha dado algo en qué pensar, por favor, no duden en regalarme un me gusta. Compartan este vídeo con aquellos amigos o seres queridos que creen que disfrutarían de esta conversación. Y por supuesto, si aún no son parte de esta maravillosa familia, les invito una vez más a que se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Hasta entonces, mucho amor y muchos momentos atemporales para todos ustedes. ¡Chao!